estamos en la ex hacienda de Atenco, perteneciente al municipio de Santiago Tianguistenco, y les voy a platicar un poquito acerca de las características de la hacienda, de estas unidades económicas, que fueron sumamente importantes en el periodo del Porfiriato. Si bien esta hacienda tiene sus orígenes después de la conquista de estos territorios, de la conquista de América, esta hacienda logró sobrevivir y tuvo funcionamiento hasta muy avanzados la década de 1930-1940 aproximadamente. Entonces voy a platicarles un poquito acerca de las características que tiene esta construcción. Bien, estamos ahorita en una de las construcciones más importantes de la hacienda, que es el templo. El templo. No puede haber una hacienda sin un templo religioso. Y en este caso estamos viendo la portada de la iglesia del templo católico, en donde se llevaban a cabo los rituales religiosos, ¿sí? Y que ayudaron durante la colonia precisamente al fortalecimiento de este proceso de evangelización, de conquista espiritual, ¿sí? De los nativos de estas tierras. La hacienda estaba constituida por diversas construcciones, entre las cuales una de las más importantes eran los templos católicos. Las haciendas también tenían otras construcciones, como eran obviamente las habitaciones de los patrones, de los hacendados, y también habían otras construcciones, como en este caso las habitaciones que se les proporcionaban a los mismos trabajadores. Las haciendas eran unidades económicas que tenían un carácter independiente, es decir, que tenían la capacidad de poder producir los insumos que servían para satisfacer las necesidades tanto de los patrones como de los trabajadores, producirlos de manera local. ¿Sí? Entonces existían diversas haciendas, habían haciendas mineras en el país que particularmente se desarrollaron en el norte del país, en estados como actuales estados como Zacatecas, como Durango, San Luis Potosí, Guanajuato. Habían otras haciendas agrícolas que se desarrollaron en la zona centro del país y en la zona sureste del país, Yucatán, Campeche principalmente, y estas haciendas eran de carácter agrícola, tenían una vocación muy particular, y habían otro tipo de haciendas que se relacionaban con la ganadería. La hacienda de Atenco es una hacienda de carácter ganadero. ¿Sí? En esta hacienda llegó el primer ganado, ¿sí? Producido en América. Fue el primer lugar a donde se trajo el ganado, ¿sí? Las vacas, las primeras reses que llegaron se trajeron para esta hacienda, y por ello esto vino a determinar ciertas características de esta hacienda. Nosotros ahorita estamos apreciando lo que se le conoce como el rodeo, en donde se realizaban actividades, precisamente el toreo, ¿sí? Y utilizando el ganado que se había traído desde la época colonial. El rodeo pues no es otra construcción, otra cosa más que una construcción de adobe, de piedra, ¿sí? En donde se llevaban a cabo las corridas de toros. Por este lado podemos nosotros observar las características que tenían las construcciones de las haciendas, ¿sí? Las haciendas eran construcciones que evocaban en cierta forma los castillos medievales, ¿sí? Dado las características que tenían, ¿sí? Regularmente eran construcciones sumamente altas, construcciones enormes, construcciones muy ostentosas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar los contrafuertes del templo católico, ¿sí? Los contrafuertes son precisamente construcciones que permitían que le dieran mayor solidez a las construcciones y evitaran que precisamente pudieran caerse cuando se daban los fenómenos naturales, como pudieran ser los terremotos. Estamos asentados aquí en esta zona de Tianguistenco, en una zona que es muy propensa a los terremotos.
precisamente por ello estos contrafuertes eran sumamente importantes para evitar que estas construcciones se pudieran dañar. Ahorita nos estamos dirigiendo a la puerta principal de la entrada del casco de la ex hacienda. Es una puerta construida en madera que todavía tiene algunos elementos muy característicos de esta construcción. Recordemos que en aquel entonces los medios de transporte pues eran únicamente las carretas, los caballos. Por ello era importante que existieran algunos elementos que fueran importantes para el desarrollo de este medio de transporte. Podemos nosotros observar por acá esta pequeña piedra, ¿sí? que tiene una perforación en la parte central, ¿sí? y que servía precisamente para poder amarrar los caballos, ¿sí? Aquí tenemos una perforación, aquí se metía el lazo, se amarraban los caballos y de esta manera permitían que era como una especie de estacionamiento de caballos, ¿no? que se dejaban aquí en la puerta principal de la ex hacienda. ¿Sí? Si bien es una portada muy sencilla, tiene elementos muy característicos de las construcciones españoles, una puerta en madera, un marco que está elaborado con piedra de cantera, ¿sí? Un empedrado en la parte de enfrente y bueno, pues son características muy sencillas de esta ex hacienda. Por este lado podemos nosotros observar otra de las características que tenían estas construcciones. Podemos observar aquí estos huecos, ¿sí? Que no son otra cosa más que respiraderos que existían precisamente en la parte del sótano, ¿sí? Las construcciones por la parte de dentro tenían un piso de madera, pero se dejaba un pequeño hueco, ¿sí? En la parte de abajo, que eran especie de sótanos, ¿sí? Y obviamente, pues dado que nos encontramos aquí en una zona muy cercana al río Lerma, pues existía muchísima humedad, entonces se colocaban estos respiraderos para que pudieran salir los malos olores que en ocasiones se provocaban por la existencia de humedad y de hecho era la importancia que tenían. Podemos apreciar todavía algunos elementos de la herrería tradicional de la hacienda, los rosetones que nosotros podemos observar aquí en los marcos de las ventanas, ¿sí? de los ventanales. En la parte de arriba podemos observar algunos detalles, algunos rosetones de las ventanas. Podemos observar en la parte superior los desagües, ¿sí? Construcciones hechos en cantera, ¿sí? que permitían que pudiera salir el agua de lluvia que se acumulaba en el techo de las construcciones. Bien, estas son algunas de las características que tiene estas construcciones, ¿sí? Que se fortalecieron muchísimo durante la época porfirista. Si bien, como les decía en un principio, las haciendas tuvieron su origen después de la conquista de estos territorios de América, ¿sí? Estos siguieron subsistiendo incluso en un periodo muy avanzado de la época del porfiriato. Incluso en el siglo XX todavía siguieron subsistiendo las haciendas. Prácticas con estos toros que posteriormente se llevaban a las faenas taurinas. En la parte de enfrente podemos nosotros observar que es el palco en donde se ubicaba, donde se podían ubicar las autoridades, los dueños de la hacienda, para que pudieran presenciar estas corridas de toro. Y bueno, todos los espacios en donde se colocaban los toros. En la parte que nosotros podemos ver techado se encuentra todavía algunas básculas antiguas en donde se pesaban a los toros. Y bueno, pues esta era parte de las actividades que se realizaban aquí en la ex hacienda de Atenco. Por esta parte vamos a poder apreciar, esta es una de las últimas construcciones que quedan. Es una de las últimas construcciones que quedan. Estas construcciones, ¿sí? eran las casas de los peones, ¿sí? Toda esta parte eran las casas de los peones
donde vivían precisamente las personas que laboraban aquí en la ex hacienda de Atenco, y los hacendados les habían permitido, bueno, les habían proporcionado más bien estas construcciones, y aquí es donde vivían. Decíamos hace un momento que son construcciones, son unidades económicas independientes, ¿sí? Que tenían esa característica de poder producir, ¿sí? Poder satisfacer las necesidades económicas de la gente que habitaba en esta zona. Muy bien, estamos ahorita en una construcción, bueno, los restos de una de las construcciones más importantes de las haciendas. Durante las haciendas porfiristas se construyeron lo que se le denominó la tienda de raya. Las tiendas de raya eran precisamente lugares en donde se expendían alimentos, ropa, utensilios de labranza, utensilios que utilizaban los trabajadores de las haciendas, y también se expendía aguardiente. A los trabajadores el patrón les pagaba con monedas que acuñaban, con monedas que hacían en las haciendas. Estas monedas no se podían, monedas se les conocía también como vales, y estas monedas no se podían cambiar en ninguna otra tienda, y venían los trabajadores y pedían cosas fiadas. Obviamente en las tiendas les proporcionaban los artículos que ellos requerían, y posteriormente al momento, el fin de semana, les pagaba el patrón, les daba estas monedas y venían y las cambiaban en estos espacios. Muchas de las ocasiones, dado que el periodo con la independencia se abolió la esclavitud, obviamente estaba prohibida la esclavitud en esta zona. Sin embargo, estas tiendas de raya promovían en cierta forma esta esclavitud, dado que se hacía que los trabajadores se endeudaran y posteriormente tuvieran que estar pagando esta deuda con trabajo. ¿Qué tipo de trabajadores existían? Pues obviamente los trabajadores agrícolas, las personas que trabajaban las tierras que pertenecían a la hacienda, en este caso en la ex hacienda de Atenco, los trabajadores que cuidaban las ganaderías, las personas que cuidaban las huertas, ¿sí? Todo este tipo de trabajadores eran precisamente quienes obtenían, o quienes venían a adquirir sus productos en lo que se le denominaba la tienda de raya. Actualmente, bueno, pues ya nada más podemos ver algunas características de esta construcción. Ya toda está totalmente modificada, pero efectivamente aquí es donde se había localizado esta tienda de raya, que fue una de las características más importantes de las haciendas durante el periodo porfirista. Bien, faltó mencionar que este término de tiendas de raya se originó dado que los trabajadores de las haciendas regularmente eran personas analfabetas, es decir, personas que no sabían leer y escribir. Por lo tanto, cuando ellos venían a adquirir sus productos en la tienda de raya, las personas que atendían la tienda les pedían que firmaran, pero pues dado que eran personas analfabetas no sabían firmar. Entonces lo único que pedían que hicieran los trabajadores era que anotaran una raya, ¿sí? Y con eso estaban dando por entendido que habían adquirido ellos una deuda. Precisamente por ello se le denominaba tiendas de raya. Ahora vamos a ir a visitar el huerto de la ex hacienda de Atenco, que viene a confirmar lo que les comentaba en un principio, de que las haciendas eran unidades económicas independientes, es decir, que lograban la producción, ¿sí?, de la mayor parte de las cosas que ellos iban a consumir. Bien, ahora estamos en esta parte y también muy importante de la ex hacienda de Atenco, que es la huerta, ¿sí?, o el huerto. En este lugar se podían cultivar diversos productos. Particularmente aquí tenemos un huerto de manzana,
y de ciruelo. Probablemente encontraremos por ahí árboles de capulín, de tejocote, que servían precisamente para el autoconsumo de la gente que vivía en esta zona, ¿no? Para el consumo tanto de los patrones, de los hacendados, como de los propios trabajadores. La existencia de los huertos era sumamente importante, ya que permitían que se pudieran producir este tipo de alimentos, ¿sí? Que eran de suma importancia precisamente para la subsistencia de la gente que vivía en esta zona, ¿no? Vamos a visitar ahora otra de las construcciones, ¿sí? Una de las viviendas de los hacendados que actualmente ya se encuentra en ruinas. Bueno, aquí tenemos una construcción que también ya se encuentra en ruinas de la ex hacienda de Atenco. Por lo que nos pueden informar, se trata de una vivienda del hacendado. Sí, regularmente, bueno, pues los hacendados tenían diferentes espacios, diferentes habitaciones, y esta es una de ellas. Como podemos darnos cuenta, la construcción es sumamente alta, tiene paredes muy gruesas, eran especie de fortalezas, dado las características de la construcción. La construcción está hecha con unos cimientos de piedra y posteriormente se colocaban adobes, especie de tabiques que se elaboraron con tierra, y ya posteriormente llevaba un aplanado de arena con calidra. Y bueno, pues esta es otra de las construcciones. Como podemos darnos cuenta, las haciendas tenían un gran poderío económico, dado que abarcaban una cantidad importante de terrenos. Se llegó a comentar que esta hacienda en algún tiempo pudo tener incluso un ferrocarril que le permitía traer la pastura para los animales que tenía esta hacienda, ¿sí? Entonces, imagínense el poderío económico que tuvieron los hacendados en esta época. Y bien, bueno, pues con esto estaríamos concluyendo ahorita esta pequeña descripción acerca de las haciendas, particularmente de la ex hacienda de Atenco. Nos encontramos en la parte del campo de cultivo, una partecita del campo de cultivo de esta hacienda. ¿Qué es lo que cultivaban aquí? Pues diversos productos: maíz, frijol, haba, alfalfa, avena, que servía precisamente como alimento de los animales y para alimentar también a las personas que vivían en esta unidad económica importante que es la hacienda. Muy bien, con esto estamos concluyendo este primer video. Esperemos que sea de su agrado y muchísimas gracias por su atención.